Bueno, vamos a continuar con control. Me gustaría seguir avanzando sobre el control automático industrial. Entonces, habíamos llegado a ver un poquito sobre el control de dos estados, el on-off. Habíamos puesto ahí un operacional como si fuera un comparador, como un ejemplo, digamos, de un control del tipo on-off. Y bueno, también ustedes lo han usado, por ejemplo, cuando han hecho el autito o cuando hacen algún control en donde definen una condición y si esa no se cumple, avanzan o retroceden o avanzan y paran. Bueno, todo eso son controles de dos posiciones, controles son. Entonces, ahora vamos a ver el control proporcional, que puede ser entonces, si utilizamos nuestro diagrama en bloques, vamos a hacer un diagramita. O sea, ahora voy a solamente representar la parte del bloque de control. Ya no lo vamos a dibujar todo completo, sino solamente la partecita del control. Entonces, nosotros recibimos el error, generamos nuestra acción de control en nuestro bloque. Bueno, en el caso del control proporcional, lo que hacemos es, generamos una acción que va a ser básicamente una ganancia, vamos a llamarle K sub P. ¿Qué es lo que hace? Lo magnifica el error. Entonces, si yo venía con un error positivo, o sea, desviado por debajo de la referencia, recuerden que el error lo definimos como la diferencia entre la referencia y la señal de realimentación. Entonces, si es positivo, lo que yo quiero es mayor de lo que tengo, entonces me queda un error positivo. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos? Lo multiplicamos por un factor de ganancia. Es decir, por un numerito. Que por ejemplo, podría ser un K sub P igual a 10. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy obteniendo como una acción de control 10 veces el valor del error. Entonces, si yo, por ejemplo, hagamos un gráfico sencillo, entonces si yo tengo un error, supongamos que es constante, al multiplicarlo por 10, lo que voy a obtener va a ser
la misma forma de variación, pero 10 veces más grande. O sea, 10 veces el valor del error. Eso voy a generar como acción de control. Entonces, si yo, a ver, tomemos un ejemplo. Yo tengo, supongamos, un sistema de control de temperatura. Entonces, tengo acá podría ser un hornito, una incubadora, algo. Y yo quiero, supongamos, 20 grados o no sé, 30 grados. A ver, una incubadora funciona con 38 grados para hacer pollitos. Y yo tengo acá, pongámosle 36 grados como señal de respuesta de mi sistema. Entonces esto me genera un error, ¿no es cierto? Que va a ser 2 grados. Entonces supongamos que ese error fuera de 2 grados. Y a esto normalmente nosotros lo calefaccionamos de alguna manera. Si esto es eléctrico, hacemos circular corriente que caliente, ponemos un ventiladorcito para que mueva el aire y se uniformice la temperatura adentro. Y esta flechita, bueno, podría ser aire de recirculación. Entonces, sobre este calefactor es donde obtenemos el calor y esto empieza a calentar. Entonces, si yo veo que tengo un error de 2 grados y estoy usando un control proporcional, lo que voy a hacer es generar una cantidad de calor que va a ser proporcional a ese error, pero magnificada. Y en este caso estamos diciendo que lo magnifico por 10. O sea que, ¿y por qué habría diferencia de temperatura? Lógicamente, si yo aquí afuera tengo temperatura ambiente y acá adentro tengo la temperatura de mi sistema, de hecho que la temperatura ambiente va a ser menor que la temperatura del sistema. Entonces, eso hace de que el calor fluya hacia afuera. Entonces, bueno, pondremos paredes, aislantes, y esa cantidad de calor que se pierde es lo que hace que la temperatura interior baje, el calor cedido al medio. Bueno, aislaremos, pondremos paredes de alguna material este, térmicamente aislante, lo que fuera, lana de vidrio o perlita o lana mineral, etcétera, para tratar de reducir las pérdidas, pero seguramente por el aire que ingresa, el aire que sale, siempre va a haber pérdida. Entonces nosotros con la resistencia tratamos de compensar esa cantidad de calor que se pierde y mantener la temperatura en 38 grados. Entonces yo para saber qué cantidad de corriente voy a hacer circular por la resistencia para que caliente, entonces digo, bueno, pruebo con 10 veces ese valor y genero una corriente proporcional a 10 veces el error para que caliente. Y bueno, esto va a empezar a calentar, calentar, calentar y seguramente en algún momento esto aumenta la temperatura y el error va reduciéndose. Podría pasar de que el error pueda ir produciéndose pequeños saltos y como el error va reduciéndose, también se va reduciendo. Y puede pasar de que en algún momento yo con este factor de 10 veces esté entregando menos corriente porque el error se redujo y compense el calor que entrego con el calor que se pierde. Entonces,
el error no baja más. Y si el error no baja más, yo no voy a poder generar una acción que produzca mayor cantidad de calor en el calefactor porque el error no cambia. Estamos diciendo que depende del error. Entonces, si el error no cambia, la acción no se modifica. Y puede pasar con este tipo de control, que el error se mantenga en el tiempo. Y esta acción no lo va a detectar. No va a detectar, y no va a poder tampoco seguir corrigiéndolo, porque al no variar el error, la acción no va a cambiar. Entonces puede ser de que esto logre reducirlo a valores mínimos, pero no logre eliminarlo, porque siempre esta acción depende del error. Si el error aumenta, la acción se incrementa. Si el error disminuye, la acción disminuye, pero si el error se mantiene constante, la acción también. Entonces, sí puede responder rápidamente, porque yo aumento el factor y rápidamente puedo calentar, compensar las pérdidas y disminuir el error, pero también podría pasar de que esta acción no me elimine totalmente el error. O sea que esa es una de las, tal vez, desventajas que tiene el control proporcional, que podría darse el caso que lo reduzca, pero que no lo elimine. Entonces, vamos a pasar a hablar del control integral. Y algo habíamos anticipado ya, y habíamos dicho que nuestro control integral lo que hace es mirar los históricos. Entonces, desde el planteo matemático decimos que la acción de control va a ser la integral del error transcurrido en el tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito, por ejemplo, así. Supongamos que este es nuestro error. Entonces, esta va a ser nuestra acción. Y en este ejemplo, el error es constante. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a observar y voy a mirar cómo se comportó el error hasta un determinado momento. Por ejemplo, hasta este instante de tiempo. Entonces, lo que yo voy a intentar, inclusive, podríamos tomar un intervalo desde T1 hasta T2. O sea que durante este intervalo de tiempo, desde T1 a T2, yo evalúo cómo fue el error
y lo integro. Entonces, al integrar el error, yo estoy diciendo, bueno, durante el tiempo que transcurrió entre T1 y T2, el error se mantuvo constante. Y a partir de ese momento yo voy a intentar generar alguna acción, que va a ser la integral de la constante. Pongamos que el error, para que esto sea fácil y sencillo, vale 1. Entonces, nuestra acción de control va a ser la integral entre T1 y T2. Después vamos a ver esto de los tiempos. De 1 por el diferencial de t. Y nosotros integramos, lo que obtenemos es t, entre t1 y t2. Ahora, si yo quiero graficar t, yo lo que sé que eso está representado a través de una recta. Esto es t. O sea que mi acción de control, en este caso, sería una recta, una rampa, digamos. Entonces, ¿yo qué voy a lograr? Una respuesta que va creciendo a medida que transcurre el tiempo. Y esa respuesta va a tener distintos valores dependiendo del rango, T1, T2. Entonces, si esto es un segundo, bueno, será 1. Si es 2 segundos, será 2. Si son 3 segundos, será 3. Si son 4 segundos, será 4. Pero me va a dar una recta. Entonces, nosotros diremos, bueno, ¿entre qué tiempo? Y ahí diremos, bueno, durante 1 segundo, durante 2 segundos, después volver a mirar y volver a evaluar. O le voy a decir, durante 10 segundos, mira, calcula y después volver de nuevo a evaluar. Eso va a depender, por supuesto, de cuál es el comportamiento del proceso que nosotros estamos tratando de controlar. Si es un proceso rápido, tendremos que hacerlo en tiempos breves. Si es un proceso lento, no lo podemos hacer en un tiempo mayor. Pero lo que vamos a lograr es una rampa. Entonces, la acción que voy a generar en definitiva va a ser T2 menos T1. Y como le decía, si esto, por ejemplo, es un segundo, bueno, será al cabo de un segundo, esto va a valer 1. Pero el error ya también vale 1, entonces ahí yo qué haría. A ver, si en un segundo esto vale 1, yo estaría en esa condición, que vale 1 en un segundo. Estoy casi igual que el error y es muy probable que no produzca ningún efecto. Entonces, lo que se le plantea a este control es afectarlo también por un factor que a mí me permita de alguna manera modificar la pendiente de esta recta. Entonces, van a ver que en este tipo de control aparece lo que se llama el tiempo integral, y este es un parámetro del control integral, que si TI es un tiempo, es el tiempo integral, es decir, el tiempo en el cual yo quiero hacer mi análisis, cuanto menor sea el tiempo, como esta es la inversa, mayor va a ser el factor. Entonces, si yo pongo T1, T sub 1, todo va a valer 1 y va a tener esta situación. Pero si yo, a su vez, trato de tomar
acciones en intervalos de tiempo más pequeños, podría yo aumentar la pendiente de esto. Entonces, en lugar de, supongamos que yo pongo un T sub I, o sea, esto valdría con un T sub I igual a 1. Pero este sería un caso. Y si yo después digo, no, pero con ese factor no estoy haciendo nada, entonces, ¿qué hago? Planteo un T sub I, por ejemplo, 0,1. Entonces, en este caso, la acción va a ser 1 sobre 0,1 por la integral de 1 diferencial de t, entonces esto va a ser 10 veces t. Y ahí ya la pendiente creció mucho. Ya se fue al 10 veces. Entonces, ahí, si bien en el primer intervalo de tiempo no hace nada, pero una vez que ya supera 1, ya esta acción sí está calentando. Si fuera de nuevo el caso de nuestro calefactor, está calentando y la corriente va creciendo cada vez más. En algún momento va a calentar de tal manera que la cantidad de calor que se pierde es menor que la cantidad de calor que genera el calefactor, empieza a aumentar la temperatura y el error se reduce. Entonces, si ahí el error empieza a reducirse, supongamos que a partir de este valor, entonces si el error empieza a reducirse, y por ejemplo se reduce a la mitad, por ejemplo, entonces ahora este factor ya no es 1, es 0,5, entonces la pendiente de esta va disminuyendo, disminuye la pendiente. Y así hasta que lo hace 0. Cuando el error lo hace 0, esta acción se mantiene constante. Y mientras el error valga 0, esta acción va a permanecer ahí. ¿Qué es lo que logró? Logró generar el calor suficiente igual al calor que se pierde. O sea, logra compensar la pérdida de calor dentro del sistema, al punto de mantener constante la temperatura en el interior del sistema. ¿Cuál es la contra que tiene? Que hay un intervalo de tiempo acá en donde no hace nada porque termina siendo acciones muy pequeñas porque arranca en 0 y hasta que no supera el error, su efecto no es importante. Pero sí tiene la ventaja de que si no lo logra compensar el error, sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Y si yo le doy más tiempo, va a seguir creciendo, más tiempo, va a seguir creciendo hasta que lo elimine el error. Claro, sí. No, lo que pasa es de que compensa las pérdidas. Ahí supuestamente vos estás generando una cantidad de calor que es la que se pierde. Y entonces la temperatura permanece constante. Igual, si de repente aparece un valor negativo, entonces esto va a tener pendiente negativa y va a disminuir la cantidad de calor. Claro, sí, sí, puede pasar también eso. Pero desde el punto de vista ideal, si esto fuera ideal, digamos, un sistema, cuando el error permanece en 0, yo estaría generando el calor suficiente para mantener la temperatura, que dicho de otra forma sería compensar el calor que se va. Genero el calor suficiente igual al calor que se está perdiendo. Entonces la temperatura va a permanecer constante. Pero si
esto no está bien calibrado y está generando un poquito más de lo que se pierde, entonces aumenta la temperatura y ahí va a aparecer un error negativo y entonces este va a tener pendiente negativa y va a empezar a disminuir la corriente a través del calefactor, va a generar menos calor y eso tendría luego que hacer que la temperatura baje. Bueno, y si hay un problemita en la calibración, como vos decís, puede quedar oscilando, pero no debería oscilar mucho. Debería quedar oscilando dentro de un rango, de un ripple, digamos, pequeño, cosa que a mí me permita tener un sistema de control bien calibrado o por lo menos muy pegado al valor de referencia a lo que yo quiero lograr. Bueno, entonces, eh, por eso, como este el primer momento no logra compensar efectos del error, es por eso que se lo prefiere trabajar como un control junto con el proporcional. Como el control proporcional apenas aparece error, ya genera una acción inmediatamente, entonces se combinan los dos y se genera una acción que va a ser multiplicarlo al error por un factor y después puedo combinar esto también, ya sea solo con tiempo integral o también afectándolo por una ganancia a la integral. Entonces ahí yo ya puedo jugar con esto. Digo, bueno, si me falta, luego con el tiempo, voy reduciendo cada vez más los tiempos, haciendo un análisis más rápido, digamos, efectos más rápidos, y a su vez dándole ganancia a través del K sub P. Bueno, entonces si es proporcional, yo voy a generar una MDS igual a K sub P por EDS, donde si fuera proporcional. Y si fuera proporcional integral, vamos a generar una MDS que va a ser K sub P por EDS más K sub P sobre T sub I por EDS sobre S. Entonces ahí ya empieza a aparecer la variable S como una variable de control. Bien, y ahora analicemos el derivativo. Entonces, en realidad se lo trabaja también junto con el proporcional. Pero lo analicemos primero solo y después le agreguemos el proporcional.
Entonces, voy a generar una acción que va a ser la derivada del error con respecto del tiempo. Y acá viene el hecho de por qué yo no lo puedo usar solo el control derivativo. Porque si yo genero una acción y mi error fuera constante, la derivada de una constante, supongamos que valga, no sé, 2. Entonces, si el error es un valor constante igual a 2, su derivada es 0. No hace nada. Entonces, por eso no se lo usa solo, se lo usa por lo menos con el derivativo. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para anticiparse, para tratar de ir un pasito al frente. Si el error, supongamos que está creciendo, supongamos ahora un error como una rampa, y ¿cuánto puede ser? Pongámosle que sea 4 veces t, una rampa que tenga un poquito menos. Esta más bien parece a 45 grados la que hice, pero bueno. Supongamos que vale 2t. Entonces, si vale 2t, este sería un ejemplo 1, ahora hagamos un ejemplo 2, que valga 2t. Entonces, la derivada de 2t es 2. Entonces, si esto va a crecer con 2t durante un cierto tiempo, y yo detecto en un intervalo de tiempo pequeño, o sea, yo ya acá, aquí al principio, yo ya sé que este va a crecer con 2t. O sea que yo ya sé que su pendiente es 2. Entonces yo a partir de ese momento, yo ya me puedo anticipar y generar una acción de 2t o más. Entonces, generalmente, si yo quiero magnificarlo todavía, a este vamos a ver que aparece un factor multiplicador que se le llama el tiempo derivativo. Y decir, bueno, quiere decir que este se está escapando a una velocidad de 2t. Quiere decir que crece 2 por cada segundo o por cada unidad de tiempo que transcurre. Esto básicamente es la rapidez de cambio del error. Y supongamos que tuviéramos otro tipo de error. Supongamos que fuera un crecimiento así como una parábola, o sea, un t al cuadrado.
Entonces, esto es que sea otro ejemplo. Que el error sea un t al cuadrado. Entonces la derivada de t al cuadrado va a ser 2t. Entonces yo voy a generar una acción también que se va a crecer. Se ya sabe que tiene una rapidez de variación que crece, esto es como una aceleración, que por cada segundo que crece va aumentando 2, o sea, va 2, 4, 6, 8, 10, va creciendo cada vez más, se está escapando el sistema, se está descontrolando el sistema, el error está creciendo mucho. Entonces yo me anticipo a eso y lo compenso. Entonces si a todo esto a su vez yo lo multiplico por un factor que le llamamos el tiempo derivativo, me puedo anticipar, conociendo la rapidez con la que cambia el error, anticiparme y generar una acción que lo compense. Entonces, yo en el próximo instante de tiempo genero una acción que trata de reducirlo todavía más. O sea que yo en lugar de, supongamos, volvamos al ejemplo del calefactor. Si esto está constante, el derivativo no va a hacer nada porque no le interesa algo que no cambia. ¿Cuándo le interesa al derivativo? Cuando se está disparando, cuando se está escapando, cuando está descontrolándose el sistema. Entonces ahí, si esto llegara a crecer, aunque más no sea como una rampa, entonces el derivativo se anticipa y va a generar rápidamente un calentamiento que compense esa variación que se está produciendo en el interior de la incubadora, supongamos. Y trata de anticiparse para que no se escape. Y si lo puede compensar y dejarlo constante, va a quedar constante. Pero no se va a escapar, o sea, el derivativo evita que haya desviaciones bruscas. Y bueno, y si al TD le pongo 1, va a ser lo que obtuvimos. Si le pongo 2, va a ser el doble. Si le pongo 3, va a ser el triple. El derivativo generalmente hay que ponerle valores de T sub D bajo, porque si no esto ya crece tan rápido que el sistema empieza a querer oscilar. Y entonces en lugar de corregir, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Entonces sirve y es muy bueno para anticiparse a los cambios, pero siempre hay que tomarlo con pinzas. Hay que tratar de manejarlo con tranquilidad al derivativo. Así que ahí generalmente estos factores son pequeños. Y como no hace nada para valores constantes, por lo menos tengo que generar una acción junto con el derivativo. Entonces a esto le vamos a sumar un K sub P por el error. Y si queremos también lo multiplicamos al K sub P y magnificamos toda la función completa. Entonces voy a generar para el proporcional derivativo una MDS que va a ser K sub P por la transformada del error más K sub P por T sub D por la transformada de la derivada, que si hay condiciones iniciales nulas va a ser simplemente S por el error de sub S, siempre que las condiciones iniciales del error sean nulas. Si no, hay que sumarle hay que restarle el término del valor del error en las condiciones iniciales. Bueno, y si tengo menos de un minuto, dejamos por lo menos